Buenos días. El tema a tratar es uso racional de las ayudas diagnósticas. Se considera que aproximadamente el 30 al 40% de las pruebas de diagnóstico por imagen son inadecuadas, ya que no conducen al establecimiento de un diagnóstico clínico. Las solicitudes no justificadas tienen importantes repercusiones. Primero, generan demora en la confirmación diagnóstica. Segundo, generan iatrogenia. Tercero, condicionan radiación innecesaria al paciente. Cuarto, incremento en los gastos. Quinto, costo en la oportunidad al no ofertar la prueba a otro paciente que podría beneficiarse de ella. Además, las pruebas no indicadas pueden conducir a descubrir patologías incidentales y a la realización de pruebas adicionales confirmatorias o tratamientos innecesarios. Se considera que un estudio diagnóstico está bien indicado si el resultado, positivo o negativo, contribuye a modificar la actitud diagnóstico-terapéutica del clínico o a confirmar su diagnóstico. Si no cumplen con este cometido, las pruebas diagnósticas son innecesarias. ¿Cuáles son las causas principales de la utilización innecesaria de la radiología? Primero, repetir exámenes que ya se han realizado antes. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Preguntarnos si este examen que voy a solicitar se ha realizado antes al paciente. Segundo, pedir exámenes complementarios que seguramente no alterarán la atención al paciente. En este caso debemos preguntarnos si el examen que estoy a punto de solicitar lo necesito para el diagnóstico del paciente. Tercero, pedir exámenes con demasiada frecuencia. En este caso debemos preguntarnos si necesito la realización de la prueba diagnóstica en este momento. Cuarto, pedir exámenes inadecuados. Entonces debo preguntarme si son estas las pruebas diagnósticas más adecuadas para el paciente. Otra de las causas de la utilización innecesaria de la radiología es no dar la información clínica necesaria o no plantear las cuestiones que las pruebas de diagnóstico por imagen deben resolver. Se han elaborado varias guías que pretenden resolver estas inquietudes al momento de solicitar pruebas diagnósticas, de las cuales he seleccionado algunas sugerencias acerca de qué no hacer ante la solicitud de ciertas pruebas diagnósticas. No hacer pruebas de imagen en pacientes con clínica sugerente de cefalea primaria idiopática. No realizar estudios radiológicos de TAC o resonancia, ya que no están indicados en pacientes que presenten cefalea de inicio o recurrente si la edad o presentación clínica son típicas de una cefalea primaria idiopática, o siempre que la exploración neurológica sea normal y no existan signos de alarma. ¿Cuáles son los considerados signos de alarma? Cefalea de reciente aparición en pacientes ancianos, cefalea de intensidad progresiva y con aumento en su frecuencia, episodio de cefalea de intensidad máxima o de inicio brusco, cefalea de inicio en pacientes con factores de riesgo a infección por VIH o cáncer, cefalea asociada a enfermedad sistémica o papiledema, cefalea posterior a traumatismo craneal, historia de vértigo o incoordinación y cefalea que empeora con las maniobras de Valsalva. ¿Qué no hacer? No hacer radiografía simple en el traumatismo craneoencefálico excepto en sospecha de causa no accidental. La tomografía, por su elevada sensibilidad y disponibilidad, se considera la técnica de primera elección. La no realización rutinaria de estudios radiológicos simples de cráneo supone no solo acelerar el proceso diagnóstico y rentabilizar su costo económico, sino además evita someter a los pacientes a radiaciones ionizantes innecesarias. No hacer TAC de abdomen de rutina en pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis aguda. La tomografía es la técnica con mayor rendimiento diagnóstico en el estudio de apendicitis aguda, pero la ecografía puede tener un rendimiento similar, con una sensibilidad y especificidad que alcanza el 94%. La TAC es la técnica de imagen diagnóstica que aporta más radiaciones ionizantes al paciente, situación que debe tenerse muy en cuenta en la población pediátrica. En el caso de la apendicitis aguda, el uso de la ecografía como técnica inicial diagnóstica,
Con la realización de TAC en los casos no concluyentes se considera una estrategia adecuada en relación costo-rendimiento y disminuye la radiación general sobre la población pediátrica. No hacer radiografía de tórax diaria en pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Se puede considerar la realización de radiografía en el caso de que exista sospecha clínica de cambio en la evolución o después de la colocación de tubo de intubación endotraqueal, sondas nasogástricas, catéteres de Swan-Ganz o de presión venosa central o cualquier otro tipo de aparato de soporte vital. El porcentaje de hallazgos no esperados en la radiografía de tórax diaria es bajo y solo en un 2.2% de los casos supone un cambio en el manejo del paciente. No hacer radiografía de abdomen simple en pacientes con sospecha de invaginación intestinal. La técnica de imagen de elección es la ecografía con una sensibilidad entre el 98 y el 100%. En la edad pediátrica hay que evitar, en la medida de lo posible, la exposición a las radiaciones ionizantes. No hacer radiografía de pelvis para sospecha de displasia de cadera en niños menores de 4 meses. La ecografía es la técnica de elección a esta edad. Entre los 4 y los 6 meses de edad se debe individualizar el uso de rayos X dependiendo de cada caso particular. Cuando se detectan en la exploración física signos de displasia congénita de cadera en el primer año de vida, las pruebas de imagen son fundamentales y dependerán de la edad debido a la diferencia de osificación de la cabeza femoral que ocurre entre los 4 y los 6 meses. No hacer de forma rutinaria estudios de imagen en niños con sinusitis aguda bacteriana no complicada. El diagnóstico de esta patología es clínico. La TAC se reserva para casos excepcionales en los que no haya respuesta al tratamiento médico o se sospechen complicaciones, o en el caso de pacientes con sinusitis en pacientes inmunocomprometidos. No hacer radiografía de abdomen en sospecha de diverticulitis aguda. La mayoría de los pacientes van a necesitar de otras pruebas de imagen, sea ecografía o tomografía, y una radiografía de abdomen normal no excluye esta patología. Al momento de solicitar un estudio de imagen debemos plantearnos el siguiente ejercicio diagnóstico en el cual la probabilidad del diagnóstico que estamos pensando para el paciente depende de la historia clínica y el examen físico. Si esta probabilidad se encuentra entre 0 y el 20%, o sea, es una probabilidad muy baja, no vale la pena solicitar pruebas adicionales. Si la probabilidad se encuentra por encima del 80 al 90% hasta el 100%, ya tenemos un diagnóstico y lo que debemos hacer es completar un tratamiento. Pero si esta probabilidad se encuentra entre el 20 y el 70 al 80%, se requiere de pruebas adicionales que nos permitan confirmar el diagnóstico para así tomar una decisión clínica y de manejo. En este ejercicio diagnóstico debemos poner en una balanza, en un lado, la información que espero obtener de la prueba diagnóstica que deseo solicitar y en el otro lado, la radiación a la que voy a someter al paciente, el tiempo que va a requerir el paciente para la realización de este examen, los costos y la disponibilidad del estudio que deseo solicitar. Todo pensando primero y teniendo en cuenta ante todo la seguridad del paciente.